utilizan. Okay, by continuing to be in the meeting, you are consenting to be recorded. Okay, estamos consintiendo. Dos o tres versículos, pero yo los voy a dejar porque quisiera entrar a este otro tema, ¿no? Ya estamos entrando en temas que nos diferencian del resto de las iglesias. Prácticamente usted puede encontrar todas nuestras doctrinas en alguna otra iglesia. En alguna otra iglesia. Hay bautistas que guardan el sábado, hay metodistas que guardan el sábado, hay evangélicos que guardan el sábado, hay muchas otras personas que guardan el sábado. Usted puede encontrar nuestra doctrina de la enseñanza del estado de nosotros llamamos el estado de los muertos, pero realmente es la doctrina de la naturaleza humana en otras iglesias también. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen que la muerte es un sueño, tal y como la Biblia enseña, muy correcto. También usted puede encontrar la doctrina de la segunda venida de Cristo en muchas denominaciones, especialmente lo que antes se llamaba, lo que todavía se llama mainstream Protestant churches en América, iglesias protestantes de la corriente del centro, que Cristo viene en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Hoy en día ya hay muchos creyendo en la doctrina del rapto secreto y ha permeado muchas otras iglesias. Pero yo voy a estudiar una doctrina que prácticamente está en otras iglesias también, pero no de la manera que nosotros lo creemos. Y vamos a ver ahora. Es la doctrina del don de profecía. Y quiero empezar con esta doctrina. Estoy viendo ahí que Edgar Sánchez está conectando. Déjame repetir lo que acabo de decir. Nosotros hemos estudiado otras doctrinas ya en estos últimos meses, que incluye la doctrina del sábado, que es diferente a otras iglesias, la doctrina de la segunda venida de Cristo, la doctrina de lo que es el cielo, discutimos ya la doctrina de la Biblia. Doctrina simplemente significa la enseñanza de qué enseña la Biblia acerca de la Biblia. Pero hoy, quizás un día podemos repetir esas otras para aquellos que no estaban anteriormente, pero hoy queremos repasar, hoy, quizás el miércoles que viene y quizás el que sigue, nos va a tomar un poquito de tiempo, la doctrina de el espíritu de profecía, o la doctrina del don de profecía en la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia acerca del don de profecía y qué son los profetas? Y es que todo lo que está en la Biblia, sin excepción, es profecía. Cuando alguien piensa en profecía, lo primero que le llega a la mente es, aquel está prediciendo el futuro, lo que va a ocurrir. Bueno, en esa definición, hasta Walter Mercado sería un profeta, ¿no? De predecir el futuro. Claro, un profeta que falló más cosas de las que atinó, pero sería un futuro, sería un profeta, ¿no? En la Biblia, vamos a ver que esa no es la definición de profeta. Es cierto que hay muchos profetas que predijeron el futuro, pero la gran mayoría de los profetas no predijeron el futuro, no dijeron ninguna profecía de tiempo, simplemente hablaron de parte de Dios. Profecía en la Biblia es hablar de parte de Dios. Profeta es aquel que habla de parte de Dios. Vamos al primer versículo, ya son las 7:20, queremos terminar a las 8 puntual. Amós, el capítulo 3 y el versículo 7. Amós 3:7. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los profetas. Amós, el capítulo 3 y el versículo 7. ¿Por dónde quedamos? Amós 3:7. Amós queda, estoy usando la Biblia en internet, en los profetas menores, pasa al libro de Salmos. Ok. A ver si te puedo dar Está bien, estoy buscándolo. Tengo Amós 3:7. Espera que lo busque, que todos lo tengan. Después de Joel está Daniel, Sarita, Oseas, Joel y Amós. Okay. De los libros grandes que están allí, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, después sigue Ezequiel, Daniel. Lo encontré, ya lo encontré. Ajá. Poquito a poquito, que son chiquititos. Gracias. Esos libros. Ok. Amós 3:7, ¿qué dice? Porque no habrá nada, Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿No qué dice allí? ¿Cuál es el verbo? No hará nada. No hará nada. En otras palabras, ¿cuánto va a hacer Dios sin decirle lo que va a hacer a un profeta suyo? Nada. 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 Nada es nada. Nada
sin que él le diga al profeta lo que va a hacer. Es decir, todo lo que está en la Biblia y todo lo que se escribió es porque Dios quiere que sepamos lo que él va a hacer. De tal manera que cuando él lo haga, sepamos que fue de parte de Dios y sepamos lo que va a venir. Se aumenta nuestra fe, nos hace crecer más, hace que no seamos engañados por Satanás. ¿Se acuerda en ese capítulo 24 de Mateo, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? ¿Qué es lo primero que le contesta Jesús a tus discípulos? Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y entonces Jesús procede a dar una serie de profecías de lo que va a ocurrir en el futuro, de tal manera que cuando llegue el evento, ellos se dejen llevar por la profecía y no sean engañados. El propósito de Dios, dar a conocer su voluntad a través de sus profetas, es que nosotros sepamos lo que va a ocurrir, pero más que eso es que no seamos engañados cuando ocurra. Y Dios da a su profeta y no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Cómo Dios se comunica con el profeta? Vamos al libro de Números. Ese queda cuarto libro de la Biblia. Ese sí sé, ese sí sé. Ok, escrito por Moisés. Capítulo 12, versículo 6. Números. Capítulo 12, versículo 6. ¿Alguien lo quiere leer? Bueno, si no lo leen, yo lo leo. Ajá. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay profeta de Jehová entre vosotros, me apareceré a él en visión, en sueños, hablaré con él. Ok, ¿cómo se comunica Dios a ese profeta? ¿En En qué cosa? visión, en sueños. Visión y en sueños. En visión y en sueños. ¿Cuál es la diferencia entre una visión y un sueño? Visión no está dormido, ¿no? Visión no está dormido. ¿Qué ocurre en la visión? Pues será como, I don't know, como algo de imaginación, I don't know, como Ajá. imaginado, no sé. Como un trance, ¿no? Tú estás allí Ajá. presente en cuerpo, pero no en mente. No lo vamos a buscar, pero Daniel le pasó lo mismo. Daniel estaba en los negocios del rey, en la oficina de él, y de momento cayó en una visión, perdió el aliento, los que estaban al lado de él no sabían lo que le estaba pasando, y Daniel fue transportado en el espíritu a una visión en el trono de Dios. Sin embargo, en otras ocasiones, pidió sabiduría en el capítulo 1 del libro de Daniel, y en un sueño Dios le reveló, en el capítulo 2, lo que había soñado Nabucodonosor. En un sueño lo vio. Nosotros tenemos sueños prácticamente todas las noches, aunque usted no se acuerda el otro día por la mañana. Y hay sueños buenos, bonitos, de ansiedad, que son la mayoría de mucha gente, ansioso, preocupado, otros se dan una jartera de algo y no pueden dormir y tienen pesadillas y lo que sea. Pero este tipo de sueño, por el medio del cual Dios te habla, un sueño que tú recuerdas vívidamente, que tú reconoces cada detalle de él, y tú sabes que no es un sueño regular, no un sueño de aquellos que son incompletos, sueños que no hacen sentido, sueños que no te acuerdas de parte de ellos, sueños que hay que pasan de una escena a otra y gente que no tiene que ver nada con una cosa juntada con la otra. No es el mismo tipo de sueño, ¿no? Estos son sueños bien específicos que cuando se describen tienen detalle y precisión, así como el sueño que reveló José al faraón o el sueño que le reveló Daniel al rey Nabucodonosor o los sueños mismos que él vio en los mensajes que escribió en el libro de Daniel. O visiones. La visión más larga escrita en toda la Biblia es la visión que está en el libro de Apocalipsis. Era un sábado de tarde, dice el profeta, un día del Señor, Apocalipsis 1:10, y él cayó en una visión y el ángel iba narrando, él iba escribiendo. Era una mezcla de realidad donde él estaba viendo lo que ocurría a su alrededor, pero a la misma vez estando en el cielo, ángeles rodeándolo al lado del trono de Dios, y él había sido transportado. El apóstol Pablo dice algo interesante. Él dice que una vez subió al cielo, o sea, no, él no lo dice así, fíjese, él lo dice a manera de incógnito. ¿Cómo? Él habla en tercera persona. En tercera persona, de incógnito. Él no quiere que usted sepa que es él. Pero dice, yo conozco un hombre que yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Ves? Una visión. En la visión él no sabe si él estaba allí o no en persona, porque él se siente estando allí. Aunque quizás los que estaban alrededor de él lo veían y podían saber que él estaba aquí en la tierra. Pero él dice, yo no sé si la persona fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero él no dice yo. Eventualmente en el capítulo tú te das cuenta que es él.
pero está hablando en tercera persona, que fue al trono de Dios y tuvo una visión del trono de Dios. Así que esa sería una diferencia, o esa sería la diferencia entre visiones y sueños. Vamos a ver ahora. Yo quiero que me acompañen, antes que pasemos un poquito más en detalle a lo que es el aspecto del profeta, a lo que es el don de profecía. En la Biblia hay 3 capítulos que se dedican, los 3 son del apóstol Pablo, a delinear los dones del Espíritu. Vamos a la primera, Romanos capítulo 12, los versículos 6 al 8. Hay una en Romanos, hay una en Corintios 12, otra en Efesios capítulo 4. Vamos a ir a cada una de ellas para que simplemente veamos los dones que el Espíritu Santo da. Y vamos a ver algo muy interesante de esas 3 listas. Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8. Ok, lo leo. Por favor. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña, perdón, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ok. Hay unos 7 dones del Espíritu. A propósito, estos no son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son aquellos que están hablados, bueno, hay 2 capítulos por lo menos, principalmente en Gálatas capítulo 5, y el fruto del Espíritu es algo que todos debemos tener. Usted no decía, yo quiero ser misericordioso, pero no quiero amar al otro. Wow, yo quiero ser tener mansedumbre, pero no quiero tener paciencia. No, el fruto del Espíritu es un paquete y todo el mundo tiene que tenerlo. El fruto del Espíritu es una consecuencia de tener el Espíritu Santo en ti. Este no es el fruto del Espíritu, estos son los dones del Espíritu. Ahí tenemos 7 dones del Espíritu. Vamos a ver si los podemos reconocer, a pesar de que no están escritas con esas palabras, pero dependiendo de su versión. Algunos usan una palabra, otros usan otra. ¿Cuál es el primero de todos esos 7? Profecía. El profecía, el don de profecía. Y podemos poner al otro del servicio, el de enseñar, el de exhortar, el de dar. Fíjense que dar es un don. Todos somos llamados a dar de lo que Dios ponga en nuestro corazón. Por ahí hay otros que dan más que otros y otros que saben a quién darle y cómo darle y cuándo darle. El del liderazgo, que la versión que leyó Fidelina era el de presidir, y el de misericordia. 7 dones. ¿Para qué versículo? ¿Qué decía el versículo 6, Fidelina? Si me lo puedes leer otra vez. El 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ajá. ¿Para qué es la gracia dada? ¿Para qué es esa gracia dada? Que nos da. Mire el versículo 4 y 5. ¿Para qué es esa gracia dada? 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ajá. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y los otros. O sea, ¿cuál es la idea entonces de que hayan estos dones en la iglesia? No de que todo el mundo tenga estos dones, sino que diferentes personas tengan estos dones, pero estén todos representados en la iglesia. ¿Cuál es el propósito? De ser un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo y cada uno representa una parte de algún miembro. Y un cuerpo de Cristo que no tenga el don de profecía no es cuerpo de Cristo. Tiene que tener don de profecía, don de enseñanza, don de exhortación, de dar, de liderazgo, de misericordia. Ok. Vamos a pasar a Efesios capítulo 4, versículo 11 ahora. Efesios 4, 11. Aunque sería bueno dar un poquito de contexto. Efesios. Yo lo tengo, pero si alguien más lo quiere leer. Yo lo voy a leer. Ok. Lea lo mismo. Efesios 4:11 dice, ahora 4, 11 bien, y 12 también. ok, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas,
los evangelistas y los pastores y maestros. Ok. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ok. ¿Para qué son? A propósito, Maverick lo leyó de la Nueva Traducción Viviente, donde dice para que edifiquen la iglesia. La versión del 60 dice hasta para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro, el cuerpo de Cristo es la iglesia y los traductores de esa versión se lo están añadiendo. Literalmente dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. En otras palabras, esos dones que están allí son para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando, repito otra vez, cuando nos falta uno de esos dones en la iglesia, no hay edificación de la iglesia, no hay edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo debe continuar esos dones en la iglesia? Versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es decir, esos dones en la Perdón, iglesia. Mabel, ¿y cuál fue el segundo versículo que leíste? El 13. El 13 fue la última vez. Lo que pasa Ok, es que ya. la versión de Mabeli parafrasea un poco y añade otra vez la última parte para explicar lo que dijo al principio. Ya. Está bien, lo explica más. El detalle es cuando ellos explican lo que no deben explicar o le ponen el significado que no estaba. Pero a mí me gustan esas versiones también. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Los dones del Espíritu van a seguir ahí. ¿Por qué? Porque la meta de llegar en conocimiento y en crecimiento es la estatura de la plenitud de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y eso va a seguir ahí, en otras palabras, hasta que Cristo llega, porque mientras haya gente recién llegado a la iglesia, va a haber gente creciendo en la medida de Cristo. Y aunque usted lleve 50, 60 años en la iglesia, siempre va a tener lugar para crecer. Por lo tanto, el don de profecía siempre sigue siendo necesario. El don de enseñanza siempre sigue necesario. El don de pastor y de maestro siempre sigue necesario. El don de evangelista, el don del que da, el don del que dirige o preside o el de líder siempre va a seguir siendo necesario. Así que los dones en la iglesia son un regalo que Dios da para el crecimiento de la iglesia hasta que Cristo venga y siempre van a estar allí. Mira otra cosa interesante, no lo voy a hacer, yo se lo voy a decir porque le va a tomar tiempo. Allá habían 7 dones, aquí hay 5. Aquí está el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Allá estaba profeta, maestro, que es el de enseñanza, pero habían otros que no estaban en esta lista como exhortación, el de dar, el de misericordia. Sin embargo, el de profeta está en las 2. El de maestro está en las 2. Pero hay otros que no están en las 2. El de profeta sí está en las 2. Y el de maestro también está en las 2. Ok, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Vamos a leer también del 28 al 30. Vamos allá, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. ¿Tiene? Primera de Corintios, capítulo 12. Voy a comenzar el versículo 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Ok. ¿Cuáles son los dones que hay allí? Esa lista un poquito más larga. Ya. La primera de sabiduría. La sabiduría. La segunda de Conocimiento. Ciencia es lo mismo. Ciencia significa conocimiento. El tercero de
Fe por el mismo espíritu. Fe por el mismo Fe. espíritu. Es cierto que todos necesitamos una medida, perdón, que todos tenemos una medida de fe porque a todos nos es dado una medida de fe. Y la Ajá. fe va en aumento. Sin embargo, no todos tienen la misma fe. Y a algunos se les da fe y en este contexto son los que ayudan a animar. Es la misma, sería con la misma connotación que se le da en Romanos capítulo 12, aquellos que exhortan, dan ánimo, dan, ¿cómo podemos decirlo? Mientras los demás se están desanimando y aquellos se están deprimiendo allá, siempre hay alguien que dice, sí se puede, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y estas son la gente que anima a la iglesia, ¿no? Fe. Cuarto, el don de... ¿El don de qué? De sanidad. De sanidad, el don de sanidad. ¿Y el próximo? De profetizar. De milagros, de hacer milagros. De hacer milagros, ¿ok? ¿Y el próximo? De Brincaron uno. profecía. De De profetizar. profecía. Ahora sí, de profecía. El séptimo, Dice de diversos géneros. ¿ok? Discernimiento de Géneros espíritu. de lenguas. Discernimiento. ¿Qué cosa es discernimiento? Ajá. Discernimiento de espíritu, dice la Reina Valera del 60. ¿Qué es eso? Diversas lenguas, quizás, hará referencia. Hablar en idiomas desconocidos, dice acá. No, antes de eso, el de discernir. La nueva traducción viviente lo tiene bastante Discernir. claro. Discernir si un a mensaje alguien- es del Espíritu de Dios o no. Eso Discernir, mismo. escoger Dice- si el mensaje es del Espíritu de Dios o no. Eso es así. ¿De Discernir. dónde viene esto? Espíritu de discernimiento es para detectar las cosas cuando vienen. Esto no es bíblico. Esto no viene de Dios. Esto no está hablando conforme a un escrito está. Ajá, Sí, sí, ajá. no, no. Son un don del Espíritu. No todo el mundo lo tiene. Usted sabe cuando usted va a una iglesia y un predicador viene un sábado o un domingo, si usted va a una iglesia en domingo, y dice cualquier disparate y todos los hermanos dicen amén. Ajá. Y la otra semana viene otro y dice algo que contradice lo otro que dijo el que estaba la semana y todo el mundo dice amén. Pero yo tengo una pregunta, Manuel, ahí. Ajá. Por ejemplo, hay gente que estudia mucho la Biblia Ujú. y se sabe todos esos versículos de la Biblia que regularmente se hablan. Cuando alguien te habla cualquier cosa, tú sabes si no es de Dios porque no está de acuerdo a como dice la Biblia. ¿Necesariamente tiene que ser el don de discernimiento o es porque sabe mucho de la Biblia? Pues lo que pasa que, buena, excelente pregunta. El don de discernimiento se te da a ti en la medida que el Espíritu te ilumina mientras estudias tu Biblia. Ok, perfecto. El don del discernimiento no se te da porque tú apareces un día a la mañana y dices, mira, eso me parece que no está bien. El don de discernimiento viene porque mientras estás estudiando la Biblia, se te dan aplicaciones de eso, se te conecta una parte de la Biblia con otra, ves cómo se utiliza el principio. Y cuando llega la ocasión, el Espíritu Santo trae a tu memoria aquello que tú habías estudiado antes. Bien. Por eso a los discípulos Jesús le dice, cuando llegue aquel día, no se preocupen de lo que van a decir o no, porque el Espíritu Santo les dirá qué decir. Claro, Ajá. ¿por qué les dirá qué decir? Porque Jesús antes de subir al cielo les dijo, váyanse allá a Judea, váyanse a Jerusalén, perdón, y pónganse a estudiar la Biblia, que cuando llegue el momento yo les daré el Espíritu Santo. Pero ellos tuvieron que estudiar la Biblia y ver cómo las profecías de Jesús se cumplieron en él Manuel, y ver lo que ocurriría más adelante. Cuando llegó el momento de hablar en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo les trajo, y cuando usted ve el sermón tanto de Pedro en el capítulo 2 o el sermón del diácono, ¿cómo se llama el que apedrearon? a Esteban. Esteban. Esteban, gracias. Son detalles que están en el Antiguo Testamento que usted no saca directamente de la historia, pero si usted es detallista, estudia la Biblia, lo compara con otras partes de la Biblia, usted puede llegar a las mismas conclusiones que ellos y tener el mismo discernimiento de espíritu. Manuel, Gracias. Hebreos 5:14, para completar la idea, dice, pero Ajá. el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es imposible que usted pueda tener discernimiento si usted no se está alimentando sólidamente de la palabra Claro. del Señor. Sí, señor. Tremendo versículo. Es así. Tremendo versículo. Y a nosotros nos gustan que nos prediquen sermoncitos donde nos hacen reír mucho y nos cuentan historias y nos digan que Dios te ama. Eso está bien, pero está bien para el bebé. Claro. El que va creciendo en el espíritu necesita que se le dé más carne, más sustancia, más comida que fortalezca. Y cuando digo carne lo utilizo como la palabra Biblia, como la Biblia lo utiliza. Carne Aquello que tiene- vegetal. No, bueno, carne en la Biblia, en el idioma tanto en español como en inglés antiguo, significa aquello que da sustento, comida Claro. dura, con sustancia. Por eso no dice las frutas carnosas, eso es lo que se Diferencia refiere. la leche materna, pues. Diferenciándolo de lo que es un cerealito aquí diluidito en leche y la leche materna y leche de la vaca y lo que sea. Eso está bien para el niño. Llega una idea que si el niño no está comiendo algo más sólido, le va a dar anemia.
le va a faltar el hierro, le va a faltar la vitamina D, le va a faltar muchas cosas. De vez en cuando uno quiere que nos digan que Dios nos ama y nos prediquen como suavecito. Está bien, pero usted tiene que encargarse de estar comiendo comida sólida, valga la redundancia. Claro. Ok, seguimos allí. Está el don de lenguas, ese es el 8 en 1 Corintios 12, y Ajá, está el de interpretación de lenguas. ajá. Yo no puedo hablar en una lengua, pero yo puedo interpretar. La entiendo lo suficiente como para traducirla mientras están hablando, o traducir Claro. la Biblia de mi idioma a un idioma del no sé qué, en un idioma donde no hayan Biblias, de estas islas del Pacífico, o algún dialecto en el África, o en el Centroamérica, o el Suramérica, ¿verdad? El de lengua, ¿alguien dijo algo? Sí, dialecto, sí, perdón. Dialecto, exacto. El de lenguas o el don de lenguas. Otro día podemos estudiar que estas lenguas no es hablar jeringonza o cualquier cosa que me llegue a la mente que parezcan fonemas sin sentidos. Eso no es. Es de hablar en lenguas como los discípulos hablaron en lenguas e interpretar lenguas como otras personas después llegaron, incluyendo las hijas de Felipe, interpretaron en lenguas. Ok, ahora vamos a pasar... A esas lenguas es que se refieren los pentecostales cuando No. tienen el don de lengua. No, los pentecostales se refieren a las lenguas supuestamente angélicas. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, ¿ve? Y no tengo amor. Entonces ellos dicen que cuando Pablo está hablando de lenguas se refiere a esas lenguas angélicas que nadie puede entender. Pero el mismo pastor cuando predica las menciona, Sama, Salahaya, Hana, Kanda, Sanga, whatever, y él mismo la traduce. El Señor me está diciendo que me den $100 cada uno para comprarme un bote, ¿no? Así que Muy ese tipo de bonito. lengua no es la lengua angélica que habla el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo está hablando, vamos a estudiar eso más adelante, está hablando para que no haya ese desorden que hay en las iglesias, que cada quien habla en un idioma diferente, el otro no entiende, no hay quien traduce, pasa la gente por el frente de la iglesia y ve que aquello es un desorden que no tiene sentido y está diciendo, mira, si aún hablara yo lenguas humanas y angélicas, eso no es lo más importante. Lo importante es que yo tengo amor, porque el amor es lo que hace que yo gane otros para Cristo, es lo que hace que el mensaje de la cruz siga avanzando y con yo hablar 5 o 10 idiomas o hacerme que hablo más que los demás porque ellos estaban usando el don de lenguas como señal de que tenían el Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo, no, la verdadera señal de que tú tengas el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu y es que tú tengas amor. Y el amor como fruto del Espíritu manifiesta todas las otras cosas. No es eso, no. Aquí lenguas, interpretación de lenguas, es como aparece en el libro de Hechos capítulo 2, donde dice uno, cada quien venía de un lugar diferente del mundo, con un idioma diferente, y cada uno lo entendía hablar en su propio idioma. ¿Ok? Así que lo podemos dejar para otro día, pero no es ese tipo de lenguas que muchas iglesias pentecostales hablan. Ahora, vamos a brincar al versículo 28, rapidito ahí, porque se repite otra vez esa lista. Ok. Y vamos a ver, perdón, de todos esos que están allí, fíjense qué interesante, se añadieron otros dones. Se añadió el don de lenguas, de interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu, pero ahora no está el don de la misericordia, ni el de liderazgo, ni el de dar. Tampoco está el de evangelista, ni el de pastor, pero sí está el de la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, ciencia. Se añadió el de fe, está el de sanamientos, que algunas Biblias traducen como sanidad, y está el de los milagros. Pero fíjese cuál está consistentemente allí, el don de qué. De profecía. Ya van 3 listas y aparece el don de profecía en las 3. Vaya ahora al versículo 28, del versículo 28 al versículo 30, el mismo capítulo, por favor. ¿De qué capítulo era? El mismo capítulo, Del 1 12. Corintios 12. Primera de Corintios 12. ¿Qué libro? Primera de Corintios. Primera de Corintios mamá. 12. Ahora léame, por favor, versículos 28 al 30. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego milagros, después de los dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversidades de lenguas. Okay. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurar pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Un camino más excelente. Déjale una pausa allí, porque el asunto aquí es el hablar de lenguas. Ese es el asunto que viene a la discusión del apóstol Pablo, lo pueden ver más adelante en sus casas por ustedes mismos. Que ellos usaban ese don de lenguas, de hablar otro idioma que tú no conocías, el idioma africano cuando todos somos, no sé, europeos, o el idioma chino cuando todos somos rusos, como señal de que el Espíritu Santo estaba conmigo. Y el apóstol Pablo está diciendo, no, porque no todos tienen que tener el don de lenguas.
Yo puede ser que no tenga el don de lengua, eso no significa que no tenga el Espíritu Santo, porque hay alguno que puede ser pastor, otro puede ser maestro. Primero hay un orden y una jerarquía. Primero está el de apóstol, y hay solamente 12 apóstoles, los que Dios dejó. Hoy en día uno oye los pastores, el apóstol fulano de tal por allá, y el apóstol fulano de tal de aquella iglesia, el apóstol fulano, hay solamente 12 apóstoles. Bueno, hay 13 realmente, porque el apóstol Pablo dice que él, como un abortivo, Dios lo llamó a él. Así que hay primeramente a 13 apóstoles, pero yo diría hay 12 que son las 12 estrellas bajo los pies de la mujer de Apocalipsis capítulo 10, que representan los 12 hijos de Jacob, más adelante los 12 que envió el Señor, que cuando Judas fue y se ahorcó, ellos seleccionaron a Matías para que lo sustituyera, de tal manera que el número 12 se mantuviera constante. Así que hay algo especial de ese número 12. Y luego vienen los profetas. Los profetas, después de los apóstoles, tienen autoridad, porque los apóstoles son profetas, porque hablan de parte de Dios. Ahora vienen otros profetas que no son apóstoles, pero escribieron o hablaron de parte de Dios. Un ejemplo de eso, Marcos. Marcos nunca fue uno de los 12 discípulos de Cristo, a pesar de que fue un discípulo de aquellos que Dios mandó eventualmente. Pero anduvo con el apóstol Pedro, un profeta, escribió en la Biblia, está su libro allí. Lucas quizás nunca vio a Jesús personalmente. Sin embargo, caminó con muchos que predicaban a Jesús, incluyendo al apóstol Pablo, incluyendo a Bernabé, incluyendo a Silas. Y sacó la historia de todos ellos, más las investigaciones que él hizo. No fue un apóstol, pero fue un profeta. Y sus libros están en la Biblia. Yo creo que él escribió el libro de Lucas. Él también dice que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Y yo soy de los que creo que él redactó y editó el libro de Hebreos, ¿no? Es la autoría del apóstol Pablo. Es el concepto del apóstol Pablo, pero si usted ve cómo escribe, en el orden que está puesto, el griego que usa, la manera sistemática y organizada de escribir, es la de Lucas. A fin de cuentas, Lucas anduvo con Pablo. Pablo nunca escribió nada por sí mismo, a no ser la epístola de los Gálatas, donde él dice, yo estoy escribiendo por mí mismo, mira con qué manos grandes, con qué letra grande le estoy escribiendo. El libro de Romanos lo escribe Tercio, el libro de Efesios lo escribe, se me olvida el nombre de ese ahora. Ay, María. Sin embargo, el libro de Hechos parece que se redactó, se sentaron a escribirlo, lo editaron, lo pusieron bien lindo, lo volvieron a editar y entonces lo mandaron a las respectivas iglesias donde iba para los lectores. Hay una jerarquía. Y tercero están los maestros, aquellos que enseñan la Biblia. Ahora mismo nosotros aquí estamos aprendiendo de la Biblia y yo les estoy enseñando acerca de la Biblia. Y luego vienen los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan. Y otra vez repite un poco de la lista primera que aparece en Romanos 12. Administran, tienen dones de lenguas y todo lo demás. Pero no todos tienen los mismos dones. Y está ese don que se repite constantemente, el don del espíritu de profecía. Y nuevamente vuelve a aparecer en esa lista cuando aparecen y desaparecen otros dones del espíritu. Y para terminar la pausa que se le dio, fíjense cuál es lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos buscar más que todas las demás cosas. Primera de Corintios, capítulo 13. Usted sabe esa de memoria. El amor. ¿Qué es lo que nosotros buscamos más que nada? Versículo 13. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios ¿Todo 13. entero? ¿Entero el capítulo? No. Primera de Corintios 13. Ah, 13. 13. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. ¿Qué cosa debemos buscar todos nosotros y todos nosotros deberíamos tener? Fe, Amor, El amor, esperanza, fe, esperanza y amor. Y de esos Amor. 3, ¿cuál es el más grande? El que más debemos tener. El amor. El amor. Porque hay algunos que pueden tener más fe que yo, van a tener más fe que yo, no hay duda de eso. Es un don. Mientras yo me desanima, el otro sigue para adelante. Como Josué y Caleb con los 2 espías. Claro que podemos vencer, los otros están desanimados. Y puede ser que otro pierda la esperanza en un momento dado. Cuando uno pierde la esperanza, lo que viene de seguro es depresión, no hay duda de eso. Pero el amor es el más importante de ellos. El amor. Sin embargo, a la iglesia, algunos de ellos se le va a dar el don de profecía. Y el don de profecía es algo que la iglesia debe tener. No todo el mundo, la iglesia debe tener. Vamos ahora, para que ya estamos terminando por lo menos hoy, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Qué vamos a hacer con ese don y por qué lo necesitamos? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de las diversas manifestaciones de la gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la fortaleza que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Amén. Para siempre jamás. Lo que se nos está pidiendo, lo que el apóstol Pablo Pedro en este caso está pidiendo, es que esos dones que se le da a cada uno los utilice como buen administrador de toda esa gracia que Dios da, que se manifiesta de diferentes maneras. La palabra que usa mi versión es la multiforme sabiduría. La multiforme gracia, perdón. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros, porque Dios ha dado a cada uno multiforme, muchas formas, diferentes maneras. Y nos dio ese don de profecía en la iglesia. Y dice, no lo haga conforme a cada uno, sino conforme al poder que Dios da para que Dios sea glorificado. Todo lo que el profeta dice tiene que ser para que Dios sea glorificado. No es para que yo diga algo se vea lindo, no es para que diga, mira que él tiene el don de profecía y dice unas cosas, por eso hay que seguirlo. No, lo que dice es para que yo crezca espiritualmente. Y en mi crecimiento espiritual crece la iglesia, y cuando la iglesia crece, Dios es glorificado. Déjame darte un versículo más para dejarlo allí, para entonces pasar la próxima vez al don de profecía en la iglesia hoy en día. Porque el don de profecía va a existir ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo subió al cielo hace 2000 años atrás, hasta que se murió el último apóstol, hasta que se escribió el último libro de la Biblia. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 7. 1 Corintios 1, versículos 4 al 7. Bueno, ¿lo lee? No lo leo. Lee. Lea. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como Perdón, ¿cuál fue la cita? 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 7. Ok, ya, Gaby. Ok, ay, ¿dónde me quedé? Creo que el 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿hasta cuándo vamos a tener esos dones? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. ¿Cuándo es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? La segunda venida de Cristo. Como dice la Nueva Traducción Viviente, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hasta donde yo sé, Cristo no ha llegado todavía. Yo sé que algunas iglesias enseñan que Cristo llegó en 1914, que aquí está el reino de Cristo. Otras están enseñando que Cristo no viene visible. Primero que hay que establecer un reino terrenal con el control del Estado. Eso enseña la iglesia más popular cristiana. Pero eso no es lo que enseña la iglesia. La Biblia enseña que Cristo viene en las nubes de los cielos. Que todo ojo le verá, dice Apocalipsis 7. En Hechos capítulo 1 dice, así como ustedes han visto a este hombre subir al cielo, le dijo el ángel a los varones de Galileo, así mismo descenderá. Y hasta que Cristo no venga de esa manera, los dones del Espíritu van a seguir con su iglesia. Y el testimonio, esa palabrita es clave. Porque la palabrita ahí es testimonio, así como el testimonio acerca de Cristo. ¿Qué es lo que habla un profeta? El testimonio acerca de Cristo. ¿Quién da testimonio? Un testigo. Un testigo. ¿Quién es un testigo? Alguien que ha visto o ha escuchado. El que vio. Si ocurrió una escena de crimen aquí cerca donde yo estoy, o un accidente de carro, y si aparece un reportero, o digamos me llevan a mí a la corte para darle un trasfondo legal a esto, darle más legitimidad. Y me llevan a mí allí a testificar. Y el juez me pregunta, o me pregunta el fiscal, dígame qué es lo que usted sabe de lo que ocurrió allí. Yo digo, bueno, yo vi las noticias que aparentemente pasó un carro por allí y la persona que estaba dentro del carro sacó un arma y dio 5 disparos. ¿La palabra mía en esa corte va a valer de algo? No. No. No, ¿por qué no va a valer de nada? Porque no viste tú no nada. viste. Pues yo no vi nada. Yo estoy chismeando. Yo estoy diciendo lo que dijo el otro. Cuando alguien da testimonio es porque vio, y los profetas ven.
Los profetas ven en sueños, los profetas ven en visión o los profetas escuchan directamente de parte de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, rapidito allí. Yo creo que este sí va a ser el último versículo porque ya son las 56, no me quiero pasar. Pero yo sé dónde me estoy quedando y la semana que viene lo vamos a continuar. Apocalipsis, capítulo 1. ¿Qué versículo? Versículos del 1 al 3. Voy a llegar también allí porque no. ¿Ok? ¿Quién quiere leerlo? Miren ese orden preciso. 1 al 3. 1 del 1 al 2, pero okay, hasta el 2 3. y terminamos con el 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio a la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Okay. Bienaventurado el que lee. No el 3. Vamos a terminar con el 3 más adelante. Pero vamos primero a disectar estos dos y entonces terminamos con el 3. ¿De quién viene el conocimiento? Primero, ¿quién es el originador de ese conocimiento? De Dios. De Dios. ¿A quién se lo da? A Jesucristo. ¿A quién se lo da Jesucristo? A sus siervos. A los ángeles. ¿A quién? A los siervos. No. Al ángel. No me brinquen. Ok. Esto es como en la escuela. No sé si jugamos ese juego que empieza un chisme en una esquina de un pupitre. ¿Sabes cómo un pupitre? No. Porque dice para manifestar a sus siervos. Exacto. Pero ese es el cuarto paso antes del último. Primero Dios, que se le da a Cristo. ¿Cristo se le da a quién? Al ángel. Al ángel. ¿El ángel se le da a quién? Al siervo. A su siervo. ¿Y el siervo se le da a quién? Bueno, es que no lo leímos, tienes razón. Versículo 3. Bienaventurado el que cree. Al que lee. No. Al que lee. Al que lee. A nosotros. Y los que oyen las... Y al que oye. Porque antes, hoy en día, sí, es cierto, dice oye. Antes no todo el mundo tenía una Biblia. Así que la mayoría de la gente escuchaba. Iba a la sinagoga o iba al lugar donde se reunía la gente y salía un rabino o alguien que sabía leer y le leía directamente lo que decía allí. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo quisiera no cambiar, porque yo no cambio lo que la Biblia dice allí, pero quisiera aplicarlo al día de hoy. Hoy en día usted tiene una Biblia en su mano, tiene múltiples versiones, puede comprar en el idioma que quiera, puede ir a internet, puede bajar una aplicación. Ahora yo diría bienaventurado el que la lea, más que leer. Claro. Porque ahora usted no tiene que pasar por este otro medio que es el que está leyendo, ahora usted lo lea por usted mismo. Así que mire cómo el don de profecía funciona y mire cuál es el propósito del don de profecía, hasta cuándo es el don de profecía y para quién es el don de profecía. Uno, mensaje viene de Dios. Se lo da a Cristo Jesús, el que da testimonio. Y ese testimonio de lo que vio Jesús ahora se da del ángel, porque el ángel escuchó lo que dijo Jesús. Y ese testimonio ese ángel le da un testimonio a Juan. Y Juan ahora da un testimonio. El que da testimonio, versículo 2, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y todas las cosas que ha visto. ¿Cuáles vio? En la visión. Ahora dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, es decir, del libro de Apocalipsis. Pero usted le puede aplicar eso a toda la Biblia. Bienaventurados los que oyen y los que leen la Biblia, que es el mensaje que Dios dio a sus profetas, que vino a través de un ángel, porque Jesús le mandó ese ángel a los profetas, porque el mensaje viene originalmente de Dios. ¿Hasta cuándo va a estar ese mensaje? A los que leen, oyen y guardan las cosas allí escritas, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? De la venida de Cristo. De la venida de Cristo. Pero es cierto, de la venida de Cristo, pero específicamente de qué en este contexto. ¿Qué es lo que Juan va a escribir? Testimonio. ¿Qué es lo que Juan va a escribir? Ahora él va a proceder a escribir. Lo que Cristo le dijo. Lo que Cristo le dijo. ¿Y de qué se trata el libro de Apocalipsis en particular?
De Profecías. final de tiempo. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. ¿Cuál es la revelación de Jesucristo? Cómo el mensaje del Evangelio se desenvuelve a través de todas las edades hasta que llegue la venida de Cristo. Y ese tiempo está bien cerca. Claro, Juan no sabía cómo se iba a desenvolver ese tiempo. Juan no tenía entendimiento de todas las fechas que estaban ahí, los eventos que iban a ocurrir, cómo se iba a destapar esos sellos, cómo se iban a aplicar. Pero lo cierto es que las primeras profecías comienzan desde el tiempo que Juan, el discípulo amado, murió. El tiempo estaba cerca para él. Pero la mayoría de esas profecías no se iban a cumplir hasta el fin del tiempo, que es el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy. Y prácticamente todas las religiones o denominaciones dicen que el tiempo está cerca. Yo no conozco ninguna que diga, no, Cristo no va a venir, faltan todavía 1000 años. La premura es diferente y cuán pronto creen que Cristo viene es diferente, pero todas creen que Cristo viene pronto. Es cierto, yo también lo creo. Y es como está en el libro de Apocalipsis. Es decir, aquellos que reciben el testimonio de Jesucristo, que es la revelación de él, que Dios le dio, que envió a través de su ángel a su siervo Juan, y él escribió para que nosotros la leyéramos, es la manera que funciona a través del profeta. El profeta habla para nuestro crecimiento espiritual, para llegar hasta la estatura del varón perfecto, y eso va a seguir ocurriendo hasta que Cristo venga. Y el profeta habla de parte de Dios. Punto. El profeta trae un mensaje que Dios le dio, y el profeta es un testigo o alguien que da testimonio de lo que Dios dijo. Así que usted va a ver más adelante, la semana que viene lo vamos a ver, que usted, para saber si está en el lugar correcto donde debe estar, tiene que haber una iglesia que tenga los dones del Espíritu. Tiene que haber maestros, tienen que haber pastores, tiene que haber evangelistas, tiene que haber gente que tiene el don de sanidad, el don de milagros, el don de hablar en lenguas, pero también tiene que haber una iglesia que tenga el don de profecía. Y es una iglesia que los debe tener todos. Si es una iglesia que no tiene el don de sanidad, no es la verdadera iglesia. Si es una iglesia que no tiene el don de lenguas, no es una verdadera iglesia. Claro, hay que ver cuál es el don de sanidad y cuál es el don de lenguas. Claro. Esa es otra definición de la palabra, ¿verdad? Lo vamos a ver. Pero es una iglesia que también tiene que tener el don de profecía. Y vamos a ver en la Biblia que la profecía misma dice que Satanás va a estar molesto con aquella iglesia que tiene el don de profecía. Porque tiene otras características más, pero entre esas características tiene el don de profecía. Así que a manera de resumen hoy, Dios no hace nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Hay un versículo por ahí que dice que un pueblo sin profecía se descarría. O se desenfrena, si eso está en el libro Se de Proverbios. desenfrena, por eso que Satanás no quiere una iglesia que tenga el don de profecía. Eso es así, porque sin profecía cada quien saca lo que quiere. Sin profecía cada quien interpreta lo que quiere. Sin profecía cada quien dice lo que es bueno, lo que es malo. Sin profecía cada quien discierne a su manera. De hecho, el Nuevo Testamento no es otra cosa que el discernimiento espiritual que Dios le dio a esos hombres para interpretar el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento bien interpretado es lo que es el Nuevo Testamento. Y hoy en día hay tantas doctrinas y enseñanzas para interpretar supuestamente el Nuevo Testamento, y Dios manda a sus profetas para decir, no, eso está equivocado, mira lo que está en el Antiguo Testamento originalmente, mira la verdadera interpretación, mira otros versículos que explican lo mismo de una manera más clara, mira cómo esa interpretación, perdón, no es consistente con el resto de la Escritura. Ese es el don de profecía, para aplicar lo que Dios quiere para nosotros hoy. Eso es así, sin profecía el pueblo se desenfrena. En otras palabras, sin hablar o sin mensaje de parte de Dios. Proverbios 29:18. Proverbios 29:18, eso es así. Gracias, Fidelina. Así que, bueno, para terminar, preguntas, comentarios hasta aquí. ¿Alguien quiere añadir algo rapidito? Geraldinho, ya son las 8:05. Estamos claros, Manuel. Ok, pues la semana que viene seguimos ahí estudiando el don de profecía y vamos a ir derechito al libro de... no derechito. Vamos primero a unas cualidades del profeta. ¿No? Ya hablamos de los dones del Espíritu, pero nos vamos a concentrar en las cualidades del profeta y ver cómo los profetas trabajaron en el Antiguo Testamento. Y luego entonces vamos al libro de Apocalipsis a ver el don de profecía en la profecía hasta nuestros días hoy, cómo Dios sigue manifestándose. Pues lo dejamos hasta allí entonces, vamos a orar y la semana que viene con la ayuda de Dios continuamos. Qué bueno que antes de que oren, Ajá. necesito que pongan a una amiga que está con COVID en el hospital. Ella perdió a su hijo hace unos meses, un muchachito de 19 años. No lo perdió de COVID, pero lo perdió en un accidente de carro. Ella está muy malita en el hospital y necesito que la pongan en oración porque está sufriendo mucho.
Ella se llama Chabela. Ok, vamos a orar por Chabela entonces, seguro que Ay, sí. yo también necesito que oren por mí. Mi pie está mal. Yo no puedo casi caminar, así que oren por mí, por favor. Sí Ok. puedo caminar, pero me duele mucho mi pie. Ok, esperamos Estoy que sea algo exagerando un temporero. poco. Ojalá sea un nervio pinchado, ¿no? Que van y vienen. Y No, es que yo me caí hace un tiempo, el pie se dobló, no me atendí porque no tenía seguro médico y entonces ahora tengo las consecuencias allí. Yep, Ok, vamos a orar por eso. por ¿Alguien favor. quiere orar, por favor? O si no, Geraldine, tú mismo oras, o si no, yo oro. Sí, yo puedo orar. Ok, ora por Chabela y por Fidelina, por favor, y todos los que estaban conectados aquí a sus respectivas familias. Muy bien. Oremos. Padre Celestial, que tú moras en las alturas de los cielos. Damos gracias por tus misericordias, por tus bondades, por habernos dado la oportunidad de reunirnos, estudiar tu palabra como guía fiel, que con la ayuda de tu Espíritu Santo, y si meditamos en ella y reflexionamos, pues no vamos a estar descarriados, sino que vamos a seguir el camino de la senda que tú has trazado. Queremos, bendito Dios, pedirte que estas palabras puedan ser atesoradas en nuestros corazones, que las podamos vivir. Y asimismo también quiero pedirte por Chabela, fue mencionada por Sarita, está pasando un momento bastante difícil en el hospital, te pedimos que tú la acompañes, la ayudes, le des sanidad si es tu voluntad, pero por sobre todas las cosas, bendito Dios, que en estos momentos ella pueda reconocer tu presencia en sus Amén. circunstancias, Señor, que es lo más importante. Asimismo te pedimos por Fide, su pie que está doliente. Pedimos que tú puedas colocar el remedio, el mecanismo, la forma que ella necesita para poder sanar, sea para bendición y que para que ella pueda seguir haciendo sus labores en su hogar y en su trabajo. Amén. También te pedimos por cada uno de los que estuvimos reunidos, por Yolandita, también por Edgar, por Iván, Sarita, Mabeli, Manuel, mi persona también, Señor. Y Amén. asimismo te pedimos por aquellas personas que han de ver esta grabación, este estudio bíblico, que sea de bendición para cada uno. Te agradecemos, bendito Dios, por tus misericordias, por tus bondades, porque no fallas, porque eres cierto, porque eres fiel, porque cada instante, bendito Dios, nos das más de lo que necesitamos. Agradecemos el descanso, tu bendición y que tu Espíritu Santo sea con nosotros y tus santos ángeles también. Amén. Lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. 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 Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno.